Vamos con Diego Tamés, ya está listo con su cápsula de nuestra historia. Generalmente solemos asociar a todos aquellos acontecimientos del pasado con la historia, es decir, cualquier acontecimiento que haya sucedido decimos es parte de un hecho histórico, pero no es así. Tenemos que comprender que hay algo que se llama prehistoria y abarca justamente el periodo antes de la invención de la escritura. No siempre el ser humano ha escrito. La escritura tiene alrededor de 4.500 años de existencia. Todo lo anterior a ello se le conoce como prehistoria y la historia en sí nos ayuda a comprender el presente y adelantarnos un tanto al futuro, comprender cómo es que hemos llegado hasta aquí, qué acontecimientos hicieron o forjaron nuestra historia, ¿no? Como tal. Todos aquellos acontecimientos de la prehistoria en donde se divide por distintas épocas, distintas etapas, también ayudaron a que se forjara esta cuestión de la escritura, como por ejemplo la agricultura tan fundamental, todo el imaginario en torno al agua. Al final de cuentas el agua es vida y estamos viendo cómo se está batallando en distintas regiones, por ejemplo allá en Nuevo León con respecto al agua. El agua es vida y en sí lo que ayudó a que se generara todo este espectro, todo este marco de llegar a una sociedad, tiene que ver con este elemento del agua y la agricultura. Cuando el ser humano descubre en sí cómo es que dar ahí a vida, ¿no? Fuente. Algunos historiadores marcan también a la historia como el comienzo con la agricultura, pero no es así, repito, la historia es lo que va a marcar, porque el historiador va a trabajar directamente con lo escrito, con lo que está dicho, ¿no? Para poder interpretar y decirlo. La agricultura en sí, pues ahora sí que va a tener un papel vital de mayor importancia. Las primeras sociedades en sí surgen, por ejemplo, en la ciudad de Jericó, allá en Palestina, o en Siria, o en la península de Crimea. Más adelante va a surgir Mesopotamia con distintos pueblos como los sumerios, como Babilonia, y después, bueno, ahora sí, que en el río Nilo, Egipto, y posteriormente las grandes culturas que forjan a la Edad Antigua, los griegos, los romanos, y podemos hablar un sinfín de culturas que también han marcado todo ese ciclo, todo ese inicio. Para llegar a la escritura, el ser humano, una vez que deja de ser un ser nómada como tal y que se sedentariza, también tuvo que vivir un periodo realmente importante, la revolución del Neolítico. Neolítico en sí, en cuanto a la prehistoria, significa piedra nueva, y esta revolución se da justamente cuando termina la última gran edad de hielo, eso alrededor del 10.000 a.C. con la extinción de los grandes mamíferos. Toda esta megafauna que se extingue ya no le dio al ser humano la posibilidad de poder cazar animales gigantes como los mamuts o enfrentarse a depredadores gigantescos como el tigre dientes de sable. ¿Sabía usted que el ser humano también en nuestra actualidad, por decirlo de alguna u otra manera, nos enfrentamos hace poquito a una pequeña edad de hielo? Y eso abarcó justamente desde el siglo XIV hasta el siglo XIX. No hace mucho vivimos una pequeña edad de hielo y eso tiene que ver con la autorregulación que constantemente está haciendo la Tierra, con periodos de gran invernación y periodos calurosos. Actualmente estamos viviendo un periodo caluroso también acelerado por el ser humano, ¿no? Con la industrialización y otros factores que han hecho que se acelere en sí. Volviendo a la parte de la prehistoria, cuando se termina la última gran glaciación, pues empezaron a haber muchos territorios áridos. El ser humano tuvo que acostumbrarse y adaptarse a cazar especies más pequeñas. Es así cuando surge la agricultura, se agrupa en pequeñas poblaciones, comienza la domesticación no solamente de animales, sino de las plantas. Ya no era necesario salir a cazar, sino que tenía todo a su alcance, y con el excedente llegó ahora sí que el comercio. Una vez que tenían un excedente de producción agrícola y ganadera, llega el comercio, y esto hace que se dé el contacto entre distintos poblados y se empiecen a intercambiar distintas ideas, distintos pensamientos. Como había excedente y los poblados estaban cerca, habían conflictos, por lo que decidió el ser humano crear leyes, crear ejércitos que les ayudaran, y de tal manera, conforme comenzó a pasar el tiempo, fue necesaria que surgiera la escritura. En sí, los primeros escrituras cuneiformes que se han encontrado por ahí en Mesopotamia trataron de abarcar y agrupar elementos que ayudaran a contabilizar esos excedentes, por supuesto, porque también justamente con todo esto surge el concepto de propiedad privada, y con el pasar del tiempo el desenvolver de nuestra historia. A final de cuentas, eso forja nuestro destino. Mi nombre es Diego Tamés, nos vemos hasta la próxima. Chao.